Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que me des la capacidad en mi garganta de poder hablar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Danos la capacidad, Señor, de poder escuchar tu corazón, escuchar tu voz. Padre, yo sé que lo que tú tienes para nosotros hoy viene de tu corazón. Yo te pido, Señor, que hagas tu obra en cada hombre, cada mujer que el día de hoy está aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Válgame. Bueno, hoy quiero iniciar. Si me ayudan cerrando la puertita de allá, que siempre mete mucho ruido. Quiero iniciar hablando de un versículo que muy seguramente has escuchado más de una ocasión. Se encuentra en Lucas 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 en adelante nos relata un encuentro que tuvo Jesús con una persona muy importante. Era un maestro de la ley. Este hombre con el que Jesús se encuentra era alguien que se dedicaba a estudiar y a enseñar la palabra. Era un maestro de la ley, era un experto. Yo le voy a poner para fines términos, es lo que hoy sería un abogado. Porque la ley era ese conjunto de reglas que Dios le mandó a su pueblo para que se gobernara a través de esas reglas. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces Jesús tiene este encuentro con este hombre. Y este hombre, con una doble intención, porque sabía lo que Jesús estaba predicando acerca de la gracia que hablamos estas pasadas 3 semanas, este hombre se acerca con Jesús y le hace una pregunta que le encontramos en Lucas 10, 26. Llega y le dice: maestro. Ahora, seamos honestos. Este maestro de la ley, este abogado, no veía a Jesús como un maestro. Estaba siendo un poquito sarcástico. Estaba queriendo hacerle la barba a Jesús, ¿verdad? Y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que le hicieron distintos hombres religiosos a Jesús a lo largo de su ministerio. Le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Jesús le contesta con la misma ley y le dice: a ver, pues tú dime, ¿qué dice la ley al respecto? Versículo 27. El hombre contestó: lo que la ley dice para que yo pueda llegar al cielo y ser salvo es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate lo que termina haciendo Jesús. Jesús le dice: a ver, pues tú dime, tú eres el que sabe de la ley, tú eres el abogado, dime qué dice la ley de cómo ser salvo. Y él le dice: bueno, pues debes de amar a Dios con todo lo que eres. Y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contesta y le dice: wow, correcto. Tráiganle el premio, ¿verdad? Contestó correctamente. Jesús le dice: correcto. Y Jesús le dice en el versículo 28 una frasecita que le dice: haz eso y vas a vivir. O sea, obedece la ley y vas a vivir. Típicas respuestas de Jesús. Respuestas tan sencillas pero tan profundas que te hacen considerar dentro de ti si tienes la capacidad de hacer lo que parece. Pregunta, una respuesta. Ama a tu prójimo. Sencillo.
Dice la Biblia que este hombre, queriéndose justificar, le hace otra pregunta a Jesús. Porque él reconoció que era imposible para él el lograr ser esta persona que amaba a Dios por sobre todo y que amaba a su prójimo como a él mismo. Le dice en el versículo 29, el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Voltea con el que esté a un lado y dile, ¿quién es mi prójimo? Como yo siento a este abogado diciendo, sí, ya sé que no puedo amar a mi prójimo. Me cae gorda mi suegra. Él dijo, no yo. Me cae gordo el vecino, me cae gordo mi jefe. A veces no lo soporto. O sea, la realidad es que no es tan fácil ir y decir, es muy fácil decir yo amo a Dios, pero qué difícil es demostrarlo día a día. Es muy fácil decir yo amo a mi prójimo, pero qué difícil es que cuando te topas con alguien con el que tienes un encuentro, puedas amarlo a pesar de que te insulten, a pesar de que te lastimen. Entonces este hombre le dice, ¿quién es mi prójimo? Porque pues es demasiado abierto. O sea, yo digo que mi prójimo, yo creo que el abogado estaba poniendo diciendo, pues es mi papá que lo amo, o es alguien que me trata bien. Jesús le responde, como siempre, con una historia, una parábola. Una parábola que yo creo ya has escuchado, que se llama el buen samaritano. Le cuenta de un hombre judío que va caminando por una carretera muy conocida. Y va por esta carretera donde es conocida porque es una carretera donde asaltan a los que por ahí viajan a pie. Acuérdate que en aquel tiempo se viajaba a pie. Y es muy conocida porque había ladrones. Entonces Jesús dice, una vez un hombre judío iba caminando por esta carretera, cuando en el camino le salen unos ladrones y lo golpean, le quitan sus ropas y lo dejan medio muerto a la orilla del camino. Entonces este hombre empieza a escuchar la historia y dice, este hombre lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. El versículo 31 relata cómo un hombre iba pasando por donde estaba este hombre tirado y dice que era un sacerdote, alguien que se encargaba de enseñar a Dios a la gente. Y dice que ve al hombre tirado y se cambia de lado del camino y pasa de largo. También dice que otro hombre que servía en la iglesia acaba del amar al prójimo. Dice que este hombre se va acercando, ve a este judío desnudo y golpeado muriendo y hace lo mismo que el sacerdote, se cambia de lado y pasa a un lado de él. Dos hombres que sabían que debían de amar a su prójimo, que quizás hasta lo predicaban, pero no lo vivían. Y luego viene versículo 33. Dice, entonces pasó un samaritano despreciado. Fíjate cómo lo describe la Biblia. Pasó un samaritano, una persona que vivía en Samaria y que no nada más era de Samaria, que por ser de Samaria era despreciado. Para este momento el maestro de la ley, el abogado, y todos los que escuchaban estaban, un samaritano. Para los judíos un samaritano era considerado inferior a un perro. Era alguien que ellos despreciaban y menospreciaban. Y dice, entonces pasó un samaritano despreciado. O sea, Jesús se los hizo claro. Y cuando vio al hombre, sintió compasión de él. Lo que los otros que conocían la palabra no sintieron, un hombre despreciado lo ve y siente compasión por este hombre. Se le acercó,
Fíjate, no nomás sintió compasión, dio pasos, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, se las vendó, luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Dejó la tarjeta de crédito abierta. Ahora bien, dice Jesús, ¿cuál de los 3 hombres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. La Nueva Versión Internacional lo dice de una manera que me encanta. Si quieres leerla aquí conmigo, dice: ¿cuál de estos 3, preguntó Jesús, piensas que demostró? Di conmigo, demostró. ¿Cuál de estos 3 hombres demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? No se trata de saber lo que dice la Biblia, se trata de demostrarlo. ¿Cuál demostró? ¿El que conocía y vivía de ello? ¿El que servía? ¿O un menospreciado? Y fíjate la respuesta de este hombre. El hombre contestó: ¿qué sería lo más sencillo? ¿Es el samaritano? ¿No? Pero como él despreciaba a los samaritanos, o sea, ya ahí había quebrantado la ley. Dice, ¿qué dijo? El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es. Ahora ve y haz lo mismo. Me encanta esta frase. Ahora ve y haz lo mismo, dice la otra versión, tú. Y este es un llamado para la iglesia. Porque el mensaje de Jesús no era una simple historia para demostrarle que conocer la ley no era suficiente para llegar al cielo, sino que este hombre estaba explicándole, Jesús le estaba explicando a este hombre conocedor de la liturgia religiosa, le estaba diciendo: lo que no te das cuenta es que tú eres ese hombre que está al costado del camino, desnudo, golpeado y moribundo. Le está diciendo: tú eres ese hombre que dice la Biblia, que yo te platiqué. Le está diciendo Jesús: tú eres ese hombre que está muriendo, y que si alguien no viene y lo ayuda, va a morir ahí. Y Jesús le está tratando de decir: tú eres ese hombre que no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Tuvo que venir alguien que fue menospreciado porque la ley no lo ayudó. Le pasó de largo y de lejos porque era un pecador. Tuvo que venir alguien que era despreciado. Isaías 53 leíamos la semana pasada, dice, hablando de Jesús, despreciado. ¿Y qué cosa? Desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. No sé si puedes ver lo que Jesús está haciendo. Le está diciendo: tú eres ese hombre. Tuvo que venir alguien que sintió compasión, que lo tomó, le limpió las heridas, lo lavó, lo llevó a un lugar como esta iglesia, donde pudo ser sanado, donde pudo ser abrazado, para después levantarlo y recuperarse y poder tener una vida y un futuro por delante de él. ¿Sabes qué le estaba diciendo? El evangelio con un ejemplo. Le estaba diciendo: tú necesitas del que fue menospreciado para levantarte, para darte una sanidad y una nueva vida, para que puedas seguir avanzando. Y luego le dice: cuando tú entiendas que tú eras a sanarte y a darte una nueva vida, cuando tú lo entiendas, que yo soy ese samaritano,
Cuando tú entiendas que yo, Jesús, soy el que sana, te perdona, te da una nueva vida, un nuevo futuro. Tu responsabilidad es: ve ahora y haz lo mismo. Di conmigo: ahora ve y haz lo mismo. Haz lo mismo. Porque sabes, el pecado muchas veces nos deja desnudos y con vergüenza al lado del camino. Nos deja moribundos. Hace unos días mi esposa y yo fuimos a comprar unos tacos de esos de antojo de medianoche. ¿Cuántos han ido? El que no los acepte es un falso, ¿eh? Ahorita vamos a orar por todos los mentirosos. Ella se le antojaron tacos a las 11 y pues ahí voy, ¿verdad? Pues tengo que. Me sentí obligado. Estábamos comiendo unos tacos y llegó un hombre con otro hombre vestido de mujer, robusto, grandote, pero vestido como una prostituta. Cuando nos subimos al carro y nos fuimos mi esposa y yo, nuestro dolor en nuestro corazón, eso es lo que hace el pecado. Te expone, te avergüenza. Todos lo volteaban a ver con menosprecio. Porque el pecado, sin importar cuál sea, el alcohol, las drogas, la pornografía, el pecado sexual, el robo, lo que hace es que te expone. Te hace sentir como desnudo y te deja medio muerto al lado del camino. Y si somos honestos, lo que ha hecho la iglesia, las iglesias, los pastores hemos hecho y somos culpables, es que los vemos y nos vamos al lado contrario, sin reconocer que Jesús fue al necesitado. Esa es nuestra tarea como iglesia, como hijos de Dios. Correr al necesitado, correr al que está avergonzado por el pecado. Correr a ellos y ayudarlos. Jesús mostró esta compasión. Lo tomó, lo curó y le dio un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que hace contigo y conmigo? ¿No le das gloria a Dios? ¿No le das gracias a Dios por lo que Él hace? Dale un fuerte aplauso. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y termina diciendo: ahora ve y haz lo mismo. Hoy te dice a ti: ahora ve y haz lo mismo. 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 Si tú en algún momento fuiste ese que estabas ahí tirado, ahora tú ve y haz lo mismo con otros. Estas palabras han resonado en mi mente por los últimos 6 meses. Han resonado en la mente de mi esposa por meses también. Han resonado en nuestros corazones el ser como ese samaritano. Que esta iglesia sea como ese samaritano que toma tiempo para servir, amar y restaurar a su prójimo. Este es nuestro llamado. Ahora ve y haz lo mismo con tu prójimo. Ahora ve. Desde la ascensión de Jesús en Mateo 28, Él dijo: ve y haz discípulos. En Hechos 1 y 8 dice: sé testigo en Jerusalén, último de la tierra. Traducido, ese testigo en tu ciudad, en Juárez, en Chihuahua, en México y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro llamado, iglesia. Ser una iglesia que ama las misiones y a los que Dios ha enviado, y reconocer que todos somos misioneros en nuestra área de influencia. Ahora, nuestra responsabilidad como cristianos es ser como ese buen samaritano. Nuestra responsabilidad como iglesia es extender nuestras manos a ellos. Y me llega un versículo de Tercera de Juan, capítulo 7. Versículo 7, perdón. Tercera de Juan 1:7, que Juan está hablando
está hablando acerca de la responsabilidad de la iglesia con los que van llevando el evangelio de Jesús a todos los lugares, con los misioneros. Y fíjate lo que dice. Dice, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Dice, por lo tanto, somos nosotros. Di conmigo, somos nosotros. Dilo fuerte, somos nosotros. Somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Yo creo que Dios está llamando a esta iglesia a iniciar, a apoyar a aquellos misioneros que ahorita están en Ciudad Juárez y que vienen de otros lugares. Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo, yo siento al Espíritu diciéndonos a nosotros como iglesia, eres tú, soy yo el que debo apoyar, y así al apoyarlos voy a colaborar con ellos en la obra que están haciendo para Cristo, para la extensión de las buenas nuevas. Hoy te quiero presentar a dos personas que están haciendo esto. Dos misioneros que están dando su vida en Ciudad Juárez por tu gente. Que están dando uno de ellos su vida con los jóvenes, entrenando jóvenes que van a salir a las misiones. Y otra de ellas dando su vida con los pequeñitos que no tienen padres y que vienen de ciudades lejanas para servir y dar su vida. Y tienen más de un año congregándose con nosotros, siendo parte de la iglesia. Sus amigos están aquí en la iglesia, han sido de bendición para la iglesia. Y ¿sabes qué? Me siento en deuda con ellos, porque no hemos cumplido el que somos nosotros los que debemos apoyarlos. Pero hoy va a cambiar. Yo hoy quiero que los conozcas y quiero que abraces su corazón y que puedas conocer un poquito de lo que ellos hacen. ¿Estamos bien? Entonces vamos a recibir a Pris Pérez Wang y vamos a recibir a Michel Sánchez Tapia. Más fuerte el aplauso, como que. Ya estoy destrozando aquí esto. ¿Sí alcanzan a ver todos? Obviamente ella es Pris. ¿Cómo estás, Pris? ¿No tenemos otro micrófono? Mételo. Hola, Pris. Hola, ¿cómo están? Pues como dijo el pastor, mi nombre es Priscila Pérez Wang y soy de Torreón. ¿De Torreón? En la mañana dijo, soy de Torreón. Y bueno, tengo 32 años y como también dijo el pastor, pues hace un año llegué junto con mi Amor y Verdad y 1 año y medio a Ciudad Juárez. Un aplauso para Pris. Michel. Sí. Bueno, mi nombre es Michel Sánchez Tapia. También vengo de Torreón. No nací específicamente en Torreón. Nací en un pueblo 2 horas al norte de Torreón, pero crecí en Torreón, entonces también hablo un poco como torreonero. Tengo 33 años y 1 año congregándome en Amor y Verdad. Muy bien. Un fuerte aplauso para ambos. Ellos tienen, pues desde que llegaron aquí, de verdad que han sido una bendición. Aquí tenemos ahora sí a varios de sus amigos. Ellos son parte del grupo de jóvenes mayores de la iglesia de Viral Plus. Todavía no entiendo el nombre. Yo le decía, pues ponle Desenfriolito o algo así, ¿no? O sea, pero se llaman Viral Plus. Un aplauso a Viral Plus. ¿Dónde están? Ya les creé fama, perdón.
Es que son la respuesta para todos los virus que hay. Ay, no sé. Era por eso. Pero ellos han sido parte de la iglesia, han mostrado fidelidad, amor por la iglesia, servicio. Y estoy feliz de hoy podérselos presentar. Quisiera empezar con Mitch primero. En el medio artístico se conoce por Mitch, entonces aquí es Mitch. Cuéntanos un poco de ti, Mitch, de cómo fue tu infancia, cómo creciste, tu familia. Ok, yo soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanos mayores, una hermana y un hermano. Yo crecí hasta los 13 años en este pueblo que se llama Laguna del Rey. Yo creo que fue una infancia muy buena. Siempre iba a la iglesia, mis papás, mi mamá era cristiana, mi papá se convirtió cuando yo tenía aproximadamente 10 años, pero él era feliz de que nosotros nos fuéramos a la iglesia como familia y él se iba y hacía pues lo que él quería. Pero crecí siempre como escuchando, yendo a las escuelas dominicales, etc. Entonces, a la edad de 13 años nos vamos a la ciudad de Torreón porque mis hermanos ya estaban en la edad de ir a la preparatoria y a la universidad. Y yo me voy a vivir con mis hermanos en ese entonces y ya de ahí como que hace un cambio en mi vida porque cambio como de ambiente, de iglesia, de amigos, etc. Entonces... Muy bien, Mitch. En todo este proceso, empezaste a ir a la iglesia de joven. ¿Cuándo es cuando realmente tuviste un encuentro con Jesús o encuentros con Jesús que dirías que marcaron tu vida para lo que hoy estás haciendo? Sí, hubo 2 eventos importantes que yo considero que fue como mi encuentro personal con Jesús. Crecí, o los primeros años de mi vida yo iba a una iglesia de Asambleas de Dios y ellos, era muy normal o cada determinado tiempo se hacían eventos en la calle, era como un servicio público, se invitaba a un grupo musical y a un predicador invitado. Y yo me acuerdo que en esa ocasión éramos como un grupo de amigos que estábamos haciendo algo, travesuras, no me acuerdo exactamente qué hicimos. Y de castigo nos pusieron hasta el frente de... Se olvida, lo malo siempre lo olvida uno. Sí, entonces... De castigo era como tienes que estar al frente todo el servicio, todo el tiempo que estemos aquí en la calle. Y yo así como que, ok, bueno. Yo bien obediente, ahí estaba sentado escuchando. Y lo que cala es la risa, ¿no? Pero cuando estaba yo escuchando, el mensaje era totalmente evangelístico y hablaba con tanto detalle acerca de lo que Jesús hizo, cómo murió, por qué murió, etcétera, etcétera. Y yo simplemente de imaginarme el dolor por el que Jesús había atravesado, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y llegó un momento que yo no me pude contener y eran como 2 o 3 horas que yo estuve, no, 1 o 2 horas que estuve llorando y llorando. Y la gente se preguntaba, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Pero no era como... Era algo sobrenatural en ese momento. Entonces... Ese fue como el encuentro que yo creo que marcó mi vida, pero ya cuando me voy a vivir con mis hermanos a la ciudad de Torreón, ya no estaban mis papás como que insistiendo, nos vamos a la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces dejé de ir un tiempo a la iglesia y algo que me marcó mucho es que quería hacer algo malo y como que se frustraba, como que no podía hacerlo malo como a gusto. No podía hacer lo que yo quería y yo sabía que mi madre estaba orando por mí. Yo sabía que mis papás siempre estaban ahí como siempre poniéndome en oración. Y llegó un momento en que yo estaba deprimido porque ni estaba bien con Dios, ni estaba mal con Dios. Y yo sabía que tenía que buscar a Dios. Y entonces a la edad de 17 años empecé a asistir con regularidad a una iglesia, me empiezo a involucrar y a trabajar con los jóvenes. Y es cuando digo, ok, Dios, yo quiero hacer un compromiso personal contigo ya de una manera consciente, ya como una persona más adulta y con todo lo que eso conllevaba. Entonces a los 8 años tienes tu primer encuentro con la cruz. Jesús de alguna manera se hace real. Pasa el tiempo, te alejas y a los 17 años regresas a una iglesia a aprender más de él, ¿verdad? Sí. En todo este proceso, ya una vez que eras un joven, ya estabas en Torreón, ¿qué sucedió? ¿Estudiaste? ¿Te desarrollaste en alguna área? Sí, terminé la carrera de Ingeniería Química Ambiental en el Entonces eres ingeniero químico ambiental en el TEC Laguna y ejercí la carrera por 6 años en Torreón. en una empresa grande. En una empresa en Peñoles, es una
empresa metalúrgica. ¿Qué puesto tenías ahí? La empresa está dividida en diferentes áreas. Yo estaba encargado de todo lo que era producción del área de fertilizantes. Muy bien, era supervisor ahí, me decías, ¿verdad? Así es. Ok, entonces trabajaste 6 años en el área, ahí ejerciendo tu carrera. ¿Cómo es que se da la transición? Esto es lo que siempre causa una pregunta y yo creo que todos pudiéramos tener esa pregunta. ¿Cómo pasaste de ser pues un niño que conoció a Cristo, ya cristiano siguiéndolo a Él, a ser un ingeniero? ¿Y cómo es que terminas después de tener una vida o una carrera exitosa quizá en lo profesional? ¿Cómo terminas en Jucum, aquí en Ciudad Juárez, trabajando, predicando, enseñando a jóvenes? Bueno, durante todo este tiempo que yo iba y asistía a la iglesia, hubo como varios eventos que ahora yo entiendo que era Dios hablándome. Uno de esos eventos es tener este encuentro con Dios, pero también el escuchar a diferentes predicadores. Cada vez que alguien hablaba acerca de misiones, de ir, salir, de compartir, de visitar otros lugares y otros países, era como que, eso me llamaba, era como, no sé, me daba vida y era como que un día yo quiero hacer eso. Yo recuerdo una persona que él hablaba acerca de España y él decía que el 1% de la población en España era cristianos y eran cristianos. La mayoría eran muy nominales, iban a la iglesia, pero no hacían ningún trabajo evangelístico. La mayoría de la gente era como atea o simplemente no le interesaba nada que ver con Dios y que necesitaban gente que trabajara en este país. Y yo para mí era como, un día yo quiero ir, yo soy materia dispuesta, ¿no? Pero para mí era más como que, quiero conocer España y visitar otros países. Pero yo tenía como 9, 10 años. Yo también recuerdo que en un campamento estaban orando por todos los jóvenes, al final estábamos en un tiempo de administración y el predicador estaba ungiendo a cada uno de los jóvenes e imponiendo manos sobre sus cabezas, pero cuando llegó exactamente conmigo, yo cierro los ojos para verme más espiritual y así como que esperando que impusiera sus manos sobre mi cabeza y siento que está tocando mis pies y yo así como que ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? Y escuché unas palabras que marcaron también mi vida en ese tiempo y dijo que todo lugar que pisares establezcas el reino de Dios ahí. Y yo así como que, pues, de hecho estábamos en San Pedro, Coahuila, dije, este es un rancho, no he salido más lejos de aquí, de Torreón, pero bueno, ok. Y fueron cosas que se fueron quedando en mi mente, pero que no entendía acerca de lo que Dios me estaba llamando a hacer. Un año antes de terminar la carrera, vengo a Ciudad Juárez a un congreso de hombre a hombre y escucho el testimonio de Marcelo González y él llevaba grupos a Irán a entregar Biblias allá. Y él empieza a hablar de muchas anécdotas. Ya dijiste el país. Bórralo de. Que lo borre. Y para mí me impactó tanto, me desafió tanto de que yo saqué mi pasaporte y empecé a hacer cosas porque yo quería hacer un viaje con él y lamentablemente no se pudo y conseguí correos y contactos, pero por una u otra forma no se pudo. Entonces pasa un año, después de eso termino mi carrera y yo decía, yo quiero tener una experiencia en misiones, visitar otros países, yo voy a empezar a trabajar y ya no voy a poder hacer esto. Entonces mi mente era tener una experiencia y nada más tener algo que contarle a mis nietos y a mis hijos y a otras generaciones, ¿no? Era como algo provisional en aquel entonces. Empiezo a investigar y empiezo a obtener información acerca de Juventud con una Misión. Juventud con una Misión tiene varias bases de entrenamiento misionero en México, entre ellas una aquí en Ciudad Juárez, pero yo escribí a la base aquí, nunca me contestaron, escribí en Monterrey, escribí a Mazatlán, Guadalajara y a Chiapas. Entonces, ya una vez que tenía toda la información, dije, ok, esto se acomodaba más como a mi presupuesto, las fechas y todo, y me voy por 6 meses a Chiapas. Y cuando estábamos allá, durante un mes estuvimos visitando todos los fines de semana una comunidad indígena. Y cuando estaba ahí, yo podía ver toda la necesidad que había mucho maltrato en contra de la mujer, mucho abuso, mucho alcoholismo, mucha idolatría, y eso empezó como a conmover mi corazón, porque eran cosas
de las cuales yo ni siquiera estaba enterado y estaban pasando en mi propio país. Y yo veía que niñas eran dadas en matrimonio a los 12, 13 años, ya tenían 15 años y algunas de ellas ya tenían 2, 3 hijos. Y yo decía, pero ¿por qué no tienen sueños? ¿Por qué no tienen anhelos? ¿Por qué no quieren hacer algo diferente? ¿No? Hay mucho que ver. Y realmente todo esto estaba pasando prácticamente enfrente de nosotros y ellos nos veían como extranjeros. Y yo decía, yo empecé a entender en ese momento cuál era el corazón de Dios por toda esa gente que aún no le conocía. Y yo dije, ok, Dios, yo soy materia dispuesta, de aquí soy, yo me voy a quedar aquí en Chiapas, quiero hacer misiones. Dios me da la oportunidad de ir a África durante un mes. Y yo decía, no, yo quiero regresar a mi país, yo quiero trabajar ahí. Y ya cuando yo estaba como que listo y enamorado por Dios, Dios me dice que tenía que regresar a Torreón. Y para mí fue un tiempo difícil porque ya no sabía que ya había terminado la universidad, Dios me había dicho que no me quedara en Chiapas y yo no sabía qué seguía para mi vida, pero ahora entiendo que fue un proceso. Cuando empiezo a trabajar, yo empiezo a convivir con gente que es mucho mayor que yo, gente que tenía 30 años trabajando ahí, 40 años, y Dios me empezó a dar como mucho favor con la gente y yo creo que fue un entrenamiento también ahí. Pero cuando me estaba yendo muy bien en mi carrera, estaba ganando bien, tenía un buen puesto, se estaban abriendo puertas. Y cuando tenía éxito en ese momento, yo me sentí como Jonás, como que estaba corriendo al lado opuesto desde donde Dios me estaba llamando. Durante ese tiempo yo tuve la oportunidad de hacer misiones de corto plazo, de 1 o 2 semanas, de viajar a algunas ciudades y algunos países. Y eso como que me daba vida, ¿no? Y eso como que me daba aliento para un año más. Pero cuando tenía éxito en mi carrera, yo sentía como que me estaba alejando cada vez más del propósito que Dios tenía para mi vida. Y es cuando empiezo a orar. Y yo le pedí a Dios cosas muy en específicos que Él me contestó, y una de ellas fue que alguien me invitara a ser parte del ministerio, porque yo veía muchas oportunidades para salir y hacer misiones, pero yo le dije que alguien venga aquí a mi casa y me invite a ser parte del ministerio. Y Dios contestó esa oración. Una vez invité a una amiga de Torreón que está aquí en Ciudad Juárez, sirviendo en Jucum, y ella me dice, ¿por qué no vienes y haces una escuela de la Biblia con nosotros? Son 6 meses, bla, bla, bla. Y yo así como que, ok, eres buena reclutando gente, pero Ciudad Juárez, ¿qué voy a hacer allá, no? No. La risa es la que cala, ya veamos. Y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, yo empecé a orar y Dios puso una convicción en mi corazón de que debería venir para acá. Y yo dije, ok, voy a ir 6 meses nada más voy a ir a estudiar durante la escuela. Y después yo quería hacer una escuela de consejería porque mi corazón estaba en trabajar con jóvenes, con adolescentes y sobre todo con los papás de estos adolescentes, porque yo veía como un avance en ellos que querían buscar a Dios y demás, pero luego veía como todo lo que pasaban en casa y luego era como que boom, otra vez en picada y bueno, que voy a trabajar con los papás de los adolescentes. Amén. Y fue como, ok, Dios, voy a ir a Ciudad Juárez, voy a hacer la escuela, yo sé que tú estás trayendo convicción, pero nada más voy a ir 6 meses y luego ya me regreso o me voy a hacer otra escuela de consejería para regresar a casa, ¿no? Una vez estando aquí, una vez escuché a un pastor que dijo, Dios ama tanto esta tierra que Dios está enviando gente a bendecir. Y yo una vez que estaba aquí, Dios me dijo que este era el lugar por este tiempo para entrenarme, ¿no? Y enseñarme muchas cosas. Wow, qué padre. Siendo así bien práctico, ¿qué fue lo que más te costó dejar? Es difícil dejar a la familia, pero yo sabía, o no era la primera vez que yo dejaba mi casa, entonces me costó dejar la familia, pero yo creo que el trabajo fue como aún más difícil. La estabilidad económica. Sí, porque eso no significaba nada más como una estabilidad económica, era como yo podía ayudar y bendecir y creía que esa era la puerta que Dios había abierto para mí, para poder bendecir a otros. Pero cuando Dios me dice, no, tienes que dejarlo, en un momento en el que estaba trabajando con proyectos de mejora, enviamos un proyecto a la Ciudad de México y ganamos el primer lugar y nos pagaron prácticamente
todo el viaje para ir a recibir el premio a Ciudad de México. No estuvo Felipe Calderón para dárnoslos, pero nos mandó un documento oficial con su firma, como felicitándonos por lo que habíamos hecho. Eso abrió las puertas en la empresa y empecé a recibir aumentos. En un año recibí 3 aumentos y yo veía el favor de parte de Dios, pero al mismo tiempo yo sentía como mencionaba, como que ese no era hacia el lado hacia donde Dios me quería llevar. Entonces, 6 años trabajando, empiezas a ser exitoso en lo que haces, a ganar más, a recibir reconocimientos. Dios te dice, te vas a la hermosa ciudad de Juárez. No hay ni que preguntar por qué. Pero te vienes a un ministerio, y aquí es donde quiero explicar un poquito. Se viene un ministerio donde no te pagan, donde no por venir y servir y dar tu vida te dan algo a cambio económico, no hay una remuneración, ¿es correcto? Correcto. Muy correcto. No recibe una remuneración, no recibe hospedaje, no recibe mucho, a lo mejor temporalmente, pero la realidad es que todos sus gastos corren por cuenta de él. Entonces, deja su escuela, su trabajo, todo lo que implicaba, y a venir a servir a Dios en un lugar con la incertidumbre de lo económico, de cierta manera, ¿correcto? Así es. Así es, ¿verdad? Bueno, actualmente, ¿qué es lo que haces? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es lo que Dios te ha estado usando en este último tiempo? Okay. Por los últimos 3 años he estado trabajando con escuelas de entrenamiento, tal como yo hice la escuela en Chiapas. Esa escuela la tenemos aquí y he trabajado con jóvenes, prácticamente haciendo un discipulado 1 a 1 con ellos, enseñando también, y todo lo que tiene que ver con la logística, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, con maestros y sobre todo con cruzadas. Están con nosotros 3 meses recibiendo teoría y luego 2 meses hacemos un viaje misionero. Entonces es coordinar todas las actividades dentro de la escuela, y actualmente ha habido como una reestructuración. Ahorita estoy trabajando más con equipos de corto plazo también, gente que está viniendo a Ciudad Juárez, ya sea a hacer cruzadas médicas, equipos como misiones de misericordia, y por ejemplo hemos construido casas aquí también, y hay algunos que simplemente vienen y hacen evangelismos. Entonces me toca también coordinar parte de todos estos proyectos. ¿Cada cuándo ves a tu familia? ¿Cuál ha sido el costo de familia, amigos? La última vez vi a mi familia, pero no vi a mis amigos, porque hay veces que es difícil poder verlos a todos y ver unos así, otros no, y a veces yo digo, pues es mi tiempo para descansar, pero no se puede. Normalmente 1 o 2 veces al año es cuando tengo la oportunidad de verlos. ¿Recibes algún apoyo financiero? Normalmente cada uno es responsable de levantar sus propias finanzas. Entonces la forma en que he podido estar este tiempo aquí en Juárez es a través de ofrendas, es estar siempre mandando mis noticias, tratar de estar en contacto con ellos, y la gente ha estado mandando algunas ofrendas, pero no ha sido como un apoyo constante. Ha sido un área complicada la financiera. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues él es Mitch. Quisiera platicar un poquito con Pris. Vamos a darle un aplauso a Pris. Pris también es de Torreón. Cuéntanos un poquito de ti también, de tu infancia. Bueno, voy a tratar de ser breve, porque puede ser algo muy largo, pero también nací en un hogar cristiano. Mis papás se convirtieron antes de que yo naciera. Tengo una hermana mayor, 2 hermanos mayores, 1 menor. Mis papás me presentaron a Dios. Mis papás fueron los que comenzaron a ser parte de una iglesia antes de que yo naciera. Yo nací ya en el Evangelio, pero a una cierta edad mis papás dejan la iglesia, y después de eso mis hermanos mayores y yo asistimos por mucho tiempo solos a la iglesia, como de los 8 a los 18. Cuando tenía 18 crecimos en una iglesia, y a esa edad la iglesia se vino abajo todo. Para ese tiempo mi mamá puede
a reconocer que como familia necesitábamos estar unidos. Entonces regresa o busca una iglesia, excepto mi papá. Entonces empezamos a ir a esa iglesia, mis hermanos y yo, junto con mi mamá, y estuvimos ahí, bueno, juntos un tiempo, no fue muy largo, porque todos empezaron a otra vez esparcirse, y yo me quedé con mi mamá en esa iglesia. Ahí duramos 5 años, comencé a servir, me dieron la oportunidad de entrar al ministerio infantil, y ahí comencé todo, mi ministerio con los niños. Después de ese tiempo, Dios me llama a otra iglesia, que es la iglesia de la cual vengo, de la cual salí antes de venir aquí. Y entonces estuve como 1 año y medio allí. Después, a los 26, tomó una decisión de ir a Estados Unidos a trabajar en un programa como niñera. Había como varios. Dios había puesto también desde muy niña el sentir de servirle, de usar mis dones para Él, pero yo en ese tiempo no sabía de qué forma lo iba a hacer. Siempre sabía, no sé, siempre me venía a la mente eso de ser misionera. Siempre le decía a mi mamá, voy a ser misionera, pero mi mamá me decía, sí. Entonces, bueno, a los 26 es como me voy perdón, a los 20, me voy a regresar un poquito, conocí acerca de Juventud con una Misión, porque un amigo también fue a hacer una escuela de discipulado y entrenamiento a Jucum, Mazatlán, y cuando llegó fue y me platicó, y en ese momento se encendió, lo que ya Dios había puesto se encendió más de todo lo que Él me estaba platicando, lo que se hacía, y puso ahí una pasión, pero en ese momento no lo hice. Entonces a los 26 es como voy de niñera o me voy de misiones, y por una u otra razón decidí irme de niñera. Me voy a Estados Unidos por todo el 2012, y a finales de ese año yo decido quedarme 1 año más porque quería juntar dinero. Entonces, en noviembre, antes de que se termine mi año de niñera, voy, visito a mis papás, les digo que me voy a quedar 1 año más, regreso a la ciudad en donde estaba, la última ciudad, porque recorrí todo Estados Unidos, esa es otra historia. Entonces, mi última ciudad fue Long Island, cerca de Nueva York. Y bueno, regreso a esta ciudad, y cuando regreso, Dios empieza a inquietarme, me empieza a decir como que no era el lugar para mí, como que no estaba en el propósito para mi vida, y yo estaba como muy frustrada porque decía, Dios, pero ¿por qué entonces me mandaste de regreso? ¿Por qué me dejaste regresar acá? Y Dios tiene sus planes, a veces no los entendemos. Entonces empecé a orar, y Él me llevó al día último, el 31 de diciembre del 2012, recuerdo bien, a escribir una hoja, y me dijo, escribe por qué te quedas y por qué te vas. Entonces las cosas por las cuales me quedaba eran muy terrenales a comparación por las que me iba. Entonces cuando veo esta hoja de lo que escribí, Él me dice, aquí está la respuesta. Y yo le dije, pues es que yo quiero quedarme. Entonces, bueno, pasaron días, y Él me lleva otro tiempo con Él, en donde yo le decía, dame una respuesta ya, o sea, no sé, directa. Y platicando con Él así en la calle, yo creo que Él decía, ¿quieres una respuesta directa? Pues te la voy a dar, ¿no? Y me la dio, me dijo, ve a casa. Y entonces empecé a dialogar con Él, le dije, no tengo nada en Torreón, no hay nada para mí allá, quiero quedarme. Y Él volvió a repetir, ve a casa, Priscila. Entonces cuando Él me dice Priscila, entonces yo dije, es que tengo que obedecer. Y un principio para mí desde niña es y ha sido, en la obediencia hay bendición. Obedecí, le dije que sí ese día, y durante el transcurso de regreso a la casa donde yo vivía, él me dijo, voy a volver a dejarte salir. Y me dijo después, misiones con niños y casa hogar. Y eso es lo único que Él me dio, no me dio más. Y lo último que me dijo fue en un tiempo. Entonces regresé a mi casa con toda esa expectativa de lo que Dios me había dicho, y empezó otra vez mi vida por todo el 2013, pero claro, a recuperar muchas cosas, porque vivir 1 año fuera pues es difícil. Entonces regreso, y en el 2014 pensé que era el año de que yo podía salir.
no fue así hasta en el 2015 vengo también a Un Corazón aquí a la iglesia de Olivo, y ahí escucho al pastor Bill Wilson, que tiene un ministerio de niños también en Nueva York, y me impacta mucho su testimonio y todo lo que él hace. Y luego me encuentro con la mesa de información de Jucum El Paso Juárez, y una amiga me dice, mira, aquí hay Jucum, y en mi mente dije, no se ofenda a nadie, dije, aquí, en este lugar tan feo, así dije, perdón, pero ya no pienso igual. No, entonces, bueno, recibo el tríptico, veo toda la información y dice que la escuela de entrenamiento está enfocada a niños en riesgo, y también dice que es la única base que tiene una casa hogar. Y cuando leo eso, las letras de pronto se hicieron grandes, y Dios me recordó esa tarde que me dijo misiones con niños y casa hogar. Entonces Dios dijo, es aquí, Priscila. Y bueno, pasaron muchas circunstancias, no quería la verdad venir, pero finalmente les vuelvo a decir, la obediencia trae bendición. Y decidí venir a hacer mi escuela de entrenamiento aquí a Ciudad Juárez. Y después de hacer mi escuela de entrenamiento, regresé para hacer personal de tiempo completo aquí en la base y estar trabajando con los niños. Rancho Los Amigos es la casa hogar y que pertenece a Juventud con una Misión El Paso Juárez, y ahí estoy, y también dando clases de inglés en la escuela que es solamente para los niños, que se llama Colegio de las Naciones. Entonces eso es como a grandes rasgos cómo Dios me trajo. Muy bien, Pris. Actualmente, platícanos un poquito de cómo son tus días, qué es lo que haces con los niños, alguna experiencia que tengas con ellos. Ok, la verdad, ¿Niños de qué edad trabajas? Sí. Perdón, todo esto. Ajá, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Nunca imaginé que esto fuera a ser así. A pesar de todas las circunstancias que podemos llegar a pasar, no es fácil estar lejos de tu casa, estar lejos de la gente que conoces, y los días son así, ¿no? Vivir independiente, rentamos departamentos que pagamos con nuestros propios recursos. Y el día puede variar a veces podemos cubrir un turno AM, a veces PM, y es ir en la rutina con los niños, es ser su mamá, poder guiarlos, poder disipularlos, que es la misión o es la visión de Rancho Los Amigos, poder tener estos niños que de pronto han pasado historias muy difíciles, historias en donde han sido lastimados, en donde sus propios padres los han herido con palabras, y no solamente eso, sino físicamente. Entonces, esta es la visión de alcanzar a los niños, de criarlos y de restaurarlos por medio de la palabra de Dios. Eso es mi trabajo ahora, estar en esa rutina diaria con ellos y criando. Yo creo que criar no es fácil, y ahora entiendo a los padres porque no es fácil, porque lo he vivido. Cuando tienes que disciplinar a un niño, cuando sabes que la disciplina es amor, cuando no has tenido esa experiencia personal de que es tu hijo. Y la verdad es que yo le he preguntado a Dios, ¿cómo es que amo tanto a estos niños? No entiendo, o sea, excede mi entendimiento para saber por qué los amo tanto. Yo no los vi crecer, no los vi sus primeros años, y es realmente un amor que no puedo explicar. Y yo creo que no es mi amor, yo creo que es el amor de Dios para ellos, porque si ellos no pudieron saber quién es Dios a través de sus padres, es porque Él quiere usarnos a todas las chicas o los que trabajamos ahí, para que ellos sepan quién es Dios a través de nuestros actos de servicio, a través de nuestras palabras, a través de todo lo que hacemos por ellos. Entonces, eso es lo que hacemos en Rancho Los Amigos, criar a los niños de esta manera en la que Dios quiere, de una manera integral, sabiendo que lo más
principal o lo principal es que lo conozcan, es que tengan un encuentro con Él, que es esta área espiritual de los niños, es el área emocional. Los niños necesitan abrazos, los niños necesitan saber que son amados, y el área también de conocimiento. Los niños necesitan saber que son buenos para algo, que Dios les dio dones, les dio talentos, les dio sueños. Entonces también queremos defender sus sueños, porque ustedes defienden, quienes son aquí padres, defienden los sueños de sus hijos, les dicen que pueden hacer las cosas, y estos niños quizá hace mucho dejaron a sus padres atrás y no supieron ellos que esto podía pasar. Entonces llegan personas a decirles que sí hay sueños para ellos y que sí pueden hacer las cosas posibles. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en Rancho Los Amigos, en la capacidad que Dios nos da. La verdad, siempre necesitamos diariamente la ayuda del Espíritu Santo, también como ustedes como padres la necesitan, para poder darles palabras de aliento, para saber reconocer que nos equivocamos a veces cuando los corregimos. Quizá siempre nos equivocamos, ¿no? Y yo creo que los padres están en constante como pensando, ¿cómo puedo mejorar mi crianza con mis hijos? Entonces, pues eso es. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Vamos a dar un aplauso. Ajá. ¿Alguna anécdota que haya marcado tu vida? Bueno, tenemos muchas anécdotas, como estamos constantemente con ellos todos los días. Estaba tratando de buscar una de las fotos donde aparecen las niñas, pero bueno, la primera anécdota que yo tengo cuando voy a Rancho Los Amigos, la primera noche que me tocó estar en un turno PM, es al final oramos por los niños, vamos por sus camas, les preguntamos cómo les fue en el día y les preguntamos que si hay algo por lo cual quiere que oremos. Entonces una de las niñas me dijo que por sus papás, que los extrañaba mucho y que ella esperaba verlos de nuevo. Y es difícil porque estoy imaginando ese momento, ¿no? Cuando ella me dijo, quiero regresar a verlos. Y yo le pregunté, ¿crees que sea bueno regresar a verlos? Y ella me decía que no sabía. Y yo sé su historia, y yo le dije a ella, creo que quizá no es el tiempo para que tú vayas a tus padres, pero quizá en el futuro Dios te va a dar la oportunidad de volver a encontrarte con ellos y ellos sepan que tú conociste a Dios. Y ella me platicó un poco de su historia. Le digo, ¿qué pasó en casa? Y ella me dice, pues, ellos nos querían, decía, pero ella tiene 3 hermanos, tiene 2 hermanas y un hermano, y la menor se llama Esmeralda, y me decía, y le decimos Meme de cariño. Entonces ella me decía, mi papá le pegaba a mi hermana en la pared, a la más chiquita. Para ese entonces yo creo que Meme tenía 1 año. Entonces recibieron maltrato físico, pero más la más chiquita, que fue Meme, y no sabemos las circunstancias de la familia, pero el hecho es que lo hacía con hazaña, o sea, golpear a una niña en la pared y en su cabeza. Realmente no sé de qué padres es, ¿verdad? Y finalmente yo le di palabra, le dije que Dios conocía a sus padres y que Él quería perdonarlos. Entonces oramos esa vez para que ella pudiera tener gozo en medio de esos días en los que no va a ver a sus padres, y que oramos para que en el futuro ella pueda reencontrarse con ellos y ella pueda hacerles ver quién es Dios a través de su vida. Wow, wow. Lo cual me lleva a gracias. ¿Por qué no les damos un aplauso? No se vayan. Gracias por compartirnos un poco de su corazón y de su vida. Y me lleva de nuevo al versículo de 3 de Juan, el versículo 8. Dice, por lo tanto, somos nosotros, somos tú y yo, los que debemos apoyarlos. Y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad.
Yo puedo entender a lo que se están enfrentando. Un hombre como Mitch, que quizá pudiera tener su vida resuelta, ingeniero químico en medio ambiente, con una carrera que va creciendo, con mejores ingresos, pero de repente sucede algo que no puede detener, que es el llamado de Dios sobre su vida para bendecir a una ciudad que no es ni la suya. Y en la primera reunión él mencionaba qué difícil era pensar que ya no voy a tener seguro social, ya no voy a tener tantas de las cosas que a lo mejor me daban seguridad o pudieran dar seguridad aún a sus padres. Y yo honro la decisión de Mitch. Gracias por venir a bendecir nuestra ciudad. Pris, igual, dejando los sueños, el sueño americano que muchos tienen. Me decía mi esposa que platicó con ella, porque tuvo la oportunidad de platicar con ella, que ganaba muy bien y tenía sueños que tenían que ver con lo terrenal. Pero cuando llega Dios, es imposible decir no. Hoy yo quiero que como iglesia apoyemos a estos dos hombres de Dios, esta mujer y este hombre de Dios. Como iglesia vamos a tomar la responsabilidad de apoyarles. Vamos a estar apoyando en lo que más podamos económicamente a ellos. Pero no nomás es responsabilidad mía como pastor de hacerlo. Fíjate lo que dice. Primero Juan dice, nosotros somos los que debemos de apoyarlos, de sostenerlos. Y Pablo en Romanos 14 nos deja un versículo increíble. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Hablando de los que no conocen a Cristo, de esos niños, esos jóvenes que están por recibir las buenas noticias. Dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Para que alguien pueda conocer, para que esos niños que la sociedad ha rechazado, que sus mismos padres han hecho a un lado, para que esos niños puedan recibir la palabra de Dios, se necesita gente con un corazón de mamá, como Priscila. Pero ¿cómo va a ir ella si no la enviamos? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Algo que nos faltó ahorita preguntarle a Pris, pero ¿tú sabías que su estilo de vida es muy complicado? Yo soy papá de una niña. Y cuando Pris platicaba con mi esposa y ella me platicó lo que es su día normal, cargó mi corazón terriblemente. Ella sale a veces a las 9, 10 de la noche del centro. El centro está enfrente de Riberas del Bravo, allá en el valle. Por definición, una de las áreas más peligrosas de la República, no nada más de Ciudad Juárez. Ella sale oscuro, caminando 3, 4 cuadras en la oscuridad. Son cuadras grandes si conoces por allá, no son cuadras pequeñas. Para llegar a su casa caminando, ella nos platicaba del temor que a veces sentía, que los niños las bendicen antes de irse para que lleguen con bien. Y yo decía, ¿qué no haría por mi hija para que no tuviera que enfrentarse a ese peligro? ¿Sabes, Pris? Yo le decía a la primera reunión y te lo decimos, a ver cómo le vamos a hacer, pero te vamos a comprar un coche. Nosotros como iglesia, o a lo mejor alguien aquí lo tiene y ya sabe que lo va a donar, ya Dios le está diciendo. Y tú sabes que yo no hago este tipo de cosas. Tengo 4 años de pastor y yo nunca he hecho esto. Pero sabes, están dando su vida. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Como iglesia, antes de esto, David Livingstone, un evangelista, predicador, misionero, dijo lo siguiente: Dios tenía un hijo, Jesús, y lo hizo misionero.
a esta tierra, para salvarnos a ti y a mí, para encontrarnos desnudos, golpeados y muriendo a un lado del camino y rescatarnos. Sabes, ahora ellos están yendo a hacer lo mismo con los que se encuentran en una situación igual, con niños indefensos, con jóvenes que van a ser marcados para una vida. Como iglesia les vamos a apoyar financieramente, les vamos a apoyar emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Pero sabes, esa no es nuestra labor como pastores nada más. Tú tienes dos manos que Dios puede utilizar para abrazarlos. Tú puedes a veces hasta con 20 pesos hacer la diferencia. Yo he platicado con ambos y ha habido ocasiones donde no han tenido para comer. ¿Sabes de quién es responsabilidad? De nosotros. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad ayudar a que ellos sigan haciendo el trabajo que están haciendo. Y no nomás ese. Yo quiero que en 1 año, en 2 años, jóvenes de aquí estén en otros lados, en otras ciudades. Jóvenes estén en otros países, siendo sostenidos por tu generosidad. Ese es el sueño, eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes dos son nuestras primicias. Dios los ha enviado como hijos a una familia que les ama, que les va a amar, les va a cuidar y va a ver por sus necesidades. Así que yo te quiero invitar a que tú seas parte de eso. Dale un aplauso al Señor. Somos nosotros los que debemos apoyarlos. Y dice, y así ser sus colaboradores cuando ellos enseñan la verdad. A lo mejor tú no puedes estar con esos niños. Tú no puedes estar con esos jóvenes en persona, pero cuando tú les apoyas, es como si tú estuvieras colaborando con ellos. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso. ¿Sabes? Es triste, pero pocos me han preguntado si este diciembre no vamos a regalar juguetes. Lo hemos hecho años anteriores a niños, el año pasado a ancianitos. Y esta semana una persona se me acercó, me escribió y me dijo, no vamos a hacer nada este año. Y desde hace tiempo Dios había estado poniendo esto. Este año no vamos a apoyar un orfanatorio, apoyar a lo mejor un asilo de ancianos, pero hoy vamos a apoyar a estos 2 misioneros. Sabes, a veces no tienen dinero para ir a casa, a pasar un tiempo, a comprarse una nieve, a disfrutar una cena con sus amigos. Y yo quiero que este año ellos sean muy bendecidos. Priscila con un carro y algo más. A ti no te vamos a dar carro porque ya Dios te dio uno. Pero yo quiero que nuestra bendición de Navidad de este año vaya para estos 2 siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo te voy a invitar a algo. Yo te voy a invitar a que a partir del día de hoy, por las siguientes 3 semanas, el día de hoy te apuntes. No importa que haya una fila larga y tardes. Tú y yo somos responsables. Te apuntes y digas, yo en las siguientes 3 semanas voy a aportar tanto. Y voy a dar tanto por semana durante cada semana hasta el día 24 vamos a hacer aquí una entrega para ellos. Pero yo quiero que tu corazón de bendecir a un niño, a un ancianito, ahora lo vuelques en los que están ayudando a esos niños y a esos jóvenes. ¿Sí? Entonces yo te voy a invitar a que te formes al final de la reunión, te apuntes y digas, yo quiero apoyar con un carro. Bendito sea Dios. Yo puedo apoyar con tanto dinero. Yo voy a dar durante las siguientes semanas hasta completar tanto. No te vayas sin la oportunidad de bendecir a nuestros misioneros, a Pris y a Mitch. William Carey, un misionero a la India, escribió lo siguiente. Si puede pasar piano, por favor. Dice, yo bajaré si ustedes detienen la cuerda. Una vez este misionero a la India estaba hablando con empresarios, con pastores e iglesia. Y él dijo, yo voy a bajar si ustedes detienen la cuerda.
Yo iré a las cuevas, yo iré a lugares que tú nunca irías, pero tú debes de tenerme la cuerda. Yo iré si tú me sostienes con fuerza. ¿Estás dispuesto a detener la cuerda de ellos? ¿Estás dispuesto a con fuerza detenerla? A que no sea una emoción de un fin de año, a que realmente durante el año, si un día te los topas, los puedas abrazar, invitar a comer, bendecirlos.